Buenas noches, bienvenidos todos. Mañana a esta misma hora estaremos en Quito para entrevistar al perito Roberto Gabela sobre el caso Roberto Mesa, sobre el caso Gabela. Hoy nos convoca el tema de la agricultura. ¿Qué hacer en 5 meses que le quedan al ministro cuando todo estaba planeado para 2 años? Puntualmente, problemas en el arroz, en el banano, con el reglamento de la leche, pero también lo que tiene que ver con obras emergentes para el niño, entre otras múltiples cosas de esta cartera compleja y complicada. El ingeniero Eduardo Izaguirre, desde que está frente a ese ministerio, desde que el ministro Manzano renunció, él fue su viceministro y será el encargado de darnos algunas pistas y precisiones hoy, tras el compromiso en el cual he insistido y ha cumplido al cabo de un mes, de por lo menos tener estos encuentros cada mes y hacerle seguimiento a lo que están haciendo y quedan en hacer para que ustedes participen, se involucren, reclamen, colaboren, cuestionen, aporten. Vamos a hablar entonces de los retos de la agricultura en los próximos 5 meses que van a afectar lo que ustedes tienen que ver en cuanto a abastecimiento de leche, en cuanto a precios del arroz, en cuanto a empleo, capacidad de empleo que pueda tener el banano, entre otras cosas. Bienvenidos entonces. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Enseguida comenzamos la primera entrevista en vivo con el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, en este programa desde que está en sus funciones. La hemos tenido en un par de ocasiones en el programa de la tarde en Radio Centro del día a la noche y no descarto que hagamos una en Veraz también. Antes, permítanme decirles que el informe del perito Roberto Mesa sobre el caso Gabela no tiene casi novedades. La única, que quien lo mató, o el asesino contratado, que dijeron que habían eliminado en el 2012, estaría vivo, por algunos indicios como que votó en elecciones recientes. No me confiaría en aquello, pero si aquello se sabe, lo primero que tiene que estar haciendo la policía esta noche es ubicándolo, si es que no está ya fuera del país. Sobre lo demás, ninguna sorpresa. Todo eso lo conocíamos. Lo que hace el perito es recopilar documentos y sistematizar evidencias de lo que ya se sabía. Pero no hay ninguna prueba respecto a los que tenían motivación para mandarlo a matar, de que en efecto lo hicieron. Y esto es preocupante. Lo que sí está claro, en cambio, y no a partir del informe de ahora, estuvo desde antes, es quienes ocultaron el informe, quienes dijeron que era un asalto, quienes lo desaparecieron cuando lo tuvieron, o quienes cambiaron hasta 35 páginas del informe, cometiendo también otra violación de las leyes. La pelotita pasa a la Fiscalía, que tendrá que profundizar su investigación y convertir esto en un proceso y un juicio que ojalá llegue a buen rumbo. Lo de hoy ha sido abrir la puerta, nada más. Para eso, tanto preparativo. Veremos qué tiene que decir el perito Roberto Mesa mañana en una conversación de 1 hora con 1 o 2 protagonistas del tema que también consultaremos, porque lo suyo está limitado a reconstruir lo que se dijo y se identificó como el tercer producto. Quiero saber qué opinan los miembros de la comisión, quiero saber qué opina un penalista, quiero saber qué opina la señora de Gabela, cuyos aportes han sido base para lo que ahora se concluye. ¿Qué investigaron entonces? Lo que hicieron fue recopilar cosas. Nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 y 709 de Vito TVO. DirecTV, el canal es 194. Canal 9, Manavisión, solo en nuestra tierra, porque él es manavita. Señal abierta allá. Radio Centro, 101.3 FM en audio, en imagen, para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU, 6 de la mañana. En Manaví, la radio que nos retransmite es Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM.
pero adicionalmente para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. María Clara Triviño Martínez, buenas noches y bienvenida en este día martes. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Vamos a iniciar nuestro programa con un problema coyuntural que permanece, el del arroz. Y para eso recordaremos lo que hasta hace pocos días planteaba en ese sentido nuestro invitado de esta noche, Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería. Las 150.000 hectáreas que normalmente se siembran para verano, al momento entendemos que están sembradas solamente 40.000. Nosotros necesitamos fomentar la siembra para evitar que se produzca una escasez en el verano, y si esta se produce, importar lo menos posible, ¿no? Para evitar una salida de divisas grande. Si los agricultores prevén que va a venir un niño devastador, y lo que van es ir a pérdida, y luego le dirán, bueno, el gobierno no me da facilidades para mi crédito, Ban Ecuador no me dio lo suficiente, ¿qué les van a decir para estimularlos? El paquete que estamos preparando, obviamente la semillas, fertilizantes, pesticidas, también debe incluir un seguro para que el agricultor, al momento que arriesgue, sepa que si es que hay algún contingente nuevamente por el efecto del niño, él mediante el seguro va a obtener la reposición de su inversión. Agricultura, señor ministro de Agricultura, buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos por allí. ¿En qué estado está ese paquete y si ha llegado a concretar o no el seguro? El paquete está ya aprobado como proyecto y estamos en este momento en espera de los recursos para poder intervenir. ¿No tienen la plata para eso? Está, entiendo, trabajando arduamente el ministro de Finanzas. Hay una primera consecución, lo entiendo, y eso debe ser puesto ya a órdenes del ministerio. Entiendo. ¿Cuándo se concreta eso? Bueno, tenemos que tener la plata. ¿Cuál es el monto? El monto nuestro es $34 millones en toda su extensión. ¿Es adicional al presupuesto que tenía totalmente adicional al presupuesto? Entonces, ahí está el problema. Pero a la vez no ha dicho el gobierno que existen los recursos adicionales, inclusive hizo una división de cuánto asignaría a cada ministerio, me acuerdo del que más tenía, el segundo de la Secretaría de Riesgos, el que más tenía $90 millones. Educación. Ya, ¿cuánto le tocó a ustedes? 34 millones es lo asignado. ¿Y de ahí debe salir el paquete y el seguro? Deben salir los paquetes para impulsar producción, el seguro para estos agricultores que arriesguen, como le digo en la declaración anterior, y otros paquetes de aseguramiento para los demás cultivos, ¿no? ¿Cuándo? Estamos en espera de esto. Yo creo que va a ser en la próxima semana, en las próximas semanas, si estas informaciones que estamos recibiendo son adecuadas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta demora estando nosotros ya en una urgencia que ojalá no se convierta en emergencia? El niño ya está aquí, aunque no todavía con sus peores estragos. A ver, nosotros tenemos una congruencia de los proyectos que estaban establecidos ya en el ministerio para impulsar productividad y bajar costos, ¿verdad? Nosotros ya en este momento estamos utilizando esos proyectos para impulsar a algunos productores y tenemos algo de recursos para aseguramiento. O sea, usted está haciendo entonces un realocamiento de reasignación de fondos hasta que le vengan los otros. Es correcto. Está sacando de algunos. Estamos priorizando de las prioridades. Entonces, ¿por qué no comienzan con los paquetes ya? Estamos empezando. Los paquetes se están entregando la próxima semana. No. Hasta que venga el ministro de Economía, yo saco de aquí y luego repongo de allá. A ver, las próximas semanas es la espera de los recursos para la intervención integral. Nosotros ya estamos interviniendo con pequeños productores en este momento con nuestros recursos. Eso es otra cosa. ¿Haciendo qué? Por ejemplo, entregando los insumos a los que hacía referencia, estoy hablándole en este caso de fertilizantes, pesticidas, y tenemos un rubro de aseguramiento que estaba ya en proyectos previos, entonces estamos ya implementando el aseguramiento, ¿no? Con ¿A cuántos han llegado hasta ahora, más o menos? Es difícil precisar porque estamos interviniendo. ¿Tiene un estimado, no una cifra exacta? Es difícil. Cacao, estamos interviniendo en cacao, estamos entrando a banano esta semana.
Yo le diría que aproximadamente unos 3.000, 4.000 agricultores están ya en este momento siendo beneficiados. ¿Montos destinados inicialmente a esos 3.000, 4.000 dentro de estos insumos y dentro de estos seguros? A ver, hay paquetes, dependiendo del cultivo, que van entre $300 hasta $500, dependiendo del cultivo. Allá los están entregando como paquetes, no como un insumo parte por parte. Okay. Paquetes, kits, que les llamamos nosotros kits. Correcto. De insumos agropecuarios, que son los que impulsan productividad. Okay. A eso adhiérale el hecho de que seguimos con el programa de subvención de urea y seguimos entregando fertilizante nitrogenado. Ya. ¿Qué estamos haciendo con esto, Carlos? Estamos priorizando los afectados del invierno para impulsarlos a sembrar nuevamente. Sí ve usted lo importante que es tener un diálogo así de extenso, cara a cara, y de intenso para aclarar estas cosas. De acuerdo. Ok. Ojalá otros colegas tuyos lo entiendan. Y no solo conmigo. Si no les caigo bien o no les gusta mi mecánica, tienen todo el derecho a no venir acá. Pero ¿saben qué, señores? Informen. ¿Ya? Informen. La política de comunicación en esta fase del gobierno resulta que ha sido no comunicar. Salvo 3 o 4 minutos que lo hacen. Y algunos que hablan de lo que no deberían, como Henry Cucalón, que se ha pasado dando explicaciones de por qué el 5º proyecto enviado de ley, decreto ley urgente a la Corte Constitucional, es urgente. Porque va a permitir salvar empleo y que no cierren o quiebren algunas empresas. El de producción, el de trabajo, y el de economía. El secretario jurídico de la presidencia, que enmudecieron todos ahora. Igual que las de telecomunicaciones o las telefónicas. Mire, en exterior está Nelson Velasco, presidente del pueblo, de Pueblos Montubios de Esmeraldas, que le quiere preguntar lo siguiente. Adelante. Señor ministro Izaguirre, le saluda Nelson Velasco, presidente provincial del pueblo Montubio de Esmeraldas. Señor ministro, lo exhorto para que usted ordene quien corresponda colocar los recursos a Ban Ecuador para que nos entreguen los créditos 1.30 para el agro, que fue oferta de campaña del señor presidente don Guillermo Lasso. Por premura del tiempo, se nos avecina también el fenómeno del Niño. Hay que cosechar, hay que sembrar y no tenemos recursos. Ok, hasta allí, gracias. Usted me dijo que en julio situarían eso. Recientemente declaró que en agosto. Hablé con el ministro de Economía la semana pasada, que estuvo aquí en el programa de la tarde, 2 horas, y dijo que los recursos están. Agricultura dice que no están. ¿Cuándo acabamos con el juego del florón? Bueno. Cuando se hizo el proyecto 1.30, dentro del proyecto estaba establecido que se iba a basar en un incremento de techo presupuestario desde el proyecto. ¿No se lo han dado? Al momento que eso arrancó y pensando precisamente en la posible contingencia, nosotros arrancamos a la par con la reestructuración de nuestro presupuesto y la priorización. Entonces, el Ministerio de Agricultura, como le dije en la entrevista anterior, es el ministerio que más ha colocado el 1.30, al punto de que el presupuesto del 2023 lo acabamos en abril. Nosotros lo que estamos haciendo... asignado para eso. Para este año. Más han colocado MIES y Banco de la Ministerio de la Producción. ¿Más han colocado? Sí. Ustedes ni siquiera han comenzado. ¿Del 1.30? Sí, claro. A ver, yo acabé mi presupuesto 2023 en abril. Lo que he pedido es una extensión porque sé de la necesidad del 1.30. Más o menos, ¿qué monto dieron en abril para eso? Nosotros hemos entregado $48 millones hasta abril como Ministerio de Agricultura. Ok. Y vamos a entregar, bueno, por el tiempo que nos queda, aproximadamente unos 30 millones adicionales hasta la salida nuestra. Pero para eso requiere una asignación presupuestaria adicional. Esa asignación estaba en el proyecto así solicitada, ¿no? Era con incremento de techo. Lo que he hecho yo es priorizar hacia adentro y usar recursos de esa priorización y voy a salir con el 1.30 con recursos propios, por la necesidad y la urgencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Agosto. Ahí lo retoma. ¿Qué es con recursos propios? ¿De dónde va a sacar? A ver. Si no le han dado, si le han mantenido el techo presupuestario y no le han dado una partida adicional, usted sí comprende lo grave que es en esta situación a los agricultores paralizarle o detener ese recurso. Y es por eso que lo he hecho prioridad. Y por eso, de los proyectos que teníamos, en este caso estamos tomando de un proyecto de aviar
del sector aviar para poder reimpulsar el 1.30. Porque y eso, lo vamos a iniciar. Eso está relativamente bajo control, ¿verdad? Es Lo de la correcto. gripe aviar. Okay. Es correcto. Mire que en la sierra también hay preocupación por esto. Luis Simbaña, presidente de Amaru, adelante. A nombre de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Amaru, le conminamos, señor ministro Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, por favor, transfieran las subvenciones del 1x30 al BAN Ecuador, que llevamos más de 2 meses, agricultores de todo el país esperando un crédito, y eso depende de usted, señor ministro. Por favor, en momentos de crisis que necesitan nuestros compañeros a nivel nacional, requerimos de su voluntad política y transfieran estas subvenciones para que miles de compañeros campesinos puedan acceder a estos créditos. Ok, gracias, ya tiene respuesta. Solo quería demostrar que la preocupación no es solo de un sector, sino de varios. Vamos al tema del arroz. Se anunció la importación, luego se cambiaron las cifras, usted dijo que 60.000 toneladas, otro que se necesitaban 200.000 toneladas, otros que se iban a hacer segmentadamente. ¿En qué quedó el asunto? Ok, a ver, mi declaración fue una sola, la estimación inicial se mantiene. 60.000, por parte suya. 60.000 toneladas métricas es lo que está en este momento medido. Ahora, yo le voy a dar un dato. Nosotros estamos midiendo de manera semanal la siembra de arroz, pero también estamos midiendo vía satelital, ¿verdad? Y con recorridos en campo, qué es lo que fue afectado y qué es lo que está siendo afectado. Porque hasta esta semana, con las lluvias de esta semana y los vientos de esta semana, continúan afectándose campos que están cultivados, en algunos casos previos a cosecha. Tenemos que seguir midiendo semana a semana cuál es el impacto de lo que está pasando con el clima. Ya, pero ¿por qué ni siquiera esa estimación inicial de 60.000 toneladas, desde luego métricas, no avanza siquiera? ¿Ha comenzado la importación? Están ya las solicitudes y las licencias están en este momento siendo emitidas. Tienen 3 semanas diciendo la misma historia. ¿Qué hace falta la certificación? ¿Qué hace falta ver a quién se compra? ¿Si es Brasil o Perú? ¿Qué hace falta ver si es el sector público o el sector privado? Le explico. Existen países que pueden ser posibles proveedores del arroz, que tienen un arancel. Nosotros estamos tratando de facilitar que ese arancel retroceda a 0 para poder tener acá el arroz con los costos que necesitamos para que se mantenga el estado. ¿Hay esa posibilidad? Ya se hizo. Qué bien. ¿Con quién? A ver, hay varios países. Lo que pasa es que si doy... No quiere o no puede decirlo. No, porque entonces después de otros países celosos les van a decir exactamente. Porque este privilegio para el Ecuador, ¿por qué no para nosotros? Es correcto. Y perjudica al proveedor país. Precios, ¿no? Precios. No podemos evidenciar los clientes posibles de la empresa. Entiendo lo que han ahorrado al Estado. Así es. Y lo que se ha perdido en desgaste político y en sobrepago del precio del arroz, ya sea por la especulación o por la escasez, es que tampoco se ponen de acuerdo aquí, ¿ya? El gobernador dice que no hay arroz, los demás dicen que sí la hay, pero que está escondida, y el gobernador les dice, dígame en dónde para ir. Pero el precio que se ha pagado, gracias al ahorro que ustedes han conseguido, ¿vale la pena? ¿Producto escaso, producto más caro y desgaste del gobierno? A ver, hay un timing ahí, Carlos. Nosotros, con las mediciones que le digo que estamos haciendo, nosotros establecemos el momento en el cual podría producirse esa escasez. Y en base a eso, los tiempos que hemos tomado para poder dar las licencias, retirar los bloqueos fitosanitarios y hacer esto que le acabo de decir para que el costo sea el necesario. Entonces, ¿no es mejor tener como reserva y como previsión un stock y no esperar que se dé la necesidad y en ese momento ponerse a importar? ¿De cuándo es el stock? Eso queda a juicio de ustedes, pero no es mejor estar estoqueado. El problema es que el país es un país que produce más de lo que consume, Carlos. Tener un stock podría más bien llevarnos al otro lado y entonces vamos a afectar al productor nacional. Es correcto. Entonces nosotros tenemos que ser cautos y técnicos en el cómo vamos a hacer esta importación. Gracias por explicar la complejidad de este tema y el sentido de su manejo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero sí lo entiendo. Además, mi opinión no es la importante. Es la de los conocedores del sistema y la del consumidor. Así es. Ahora, gracias, señor ministro, por explicarlo. Dígame algo más. Una precisión. Mire, todavía nosotros tenemos que mantenernos vigilantes porque no sabemos cuál va a ser la intensidad del fenómeno que viene.
¿no? Correcto. Estamos sembrando hectáreas, tenemos 80.000, 85.000 hectáreas sembradas, se continúa sembrando, pero el agua sigue haciendo estragos. ¿Ok? Ya le entendí. ¿Ok? En mi época en Quito decían entendinquicho. Ingeniero Jorge Suárez Bulgarín, ingeniero agropecuario del ESPOL. Voy con él, ¿verdad? Él es dirigente del FOSAG, productor en Santa Lucía y Palestina, administrador de la Hacienda de Vida Nueva. Es decir, vamos a alguien que sí sabe de esta materia, que no solo entiende algo como yo. ¿Qué opina de la posición que acaba de explicar el ministro sobre el tema del arroz? ¿Qué debería hacerse o qué debería respaldarse? Bienvenido. Prenda el micrófono, por favor, ingeniero. El micrófono, préndalo. No lo oigo. No lo oigo. Tú dices que lo tiene prendido, pero yo no lo oigo. Entonces, ¿el sordo soy yo? Ok, hacemos aquí una primera pausa y vemos si se restablece el problema cuando volvamos. María Clara. Al regresar, tendremos como invitado vía Zoom a Gabriel Espinosa. El peligro de escasez o especulación con los productos del campo es mayor, pero no el único riesgo que impone la cercanía del niño. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. 22:23, estamos en vivo hablando con el ministro de Agricultura sobre retos de la agricultura en los próximos 5 meses. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, 48 horas después, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en vivo a su portada principal y página de noticias. En Estados Unidos, simultáneamente nos reproduce Macro Digital, para una gran audiencia latinoamericana y en especial ecuatoriana. Seguimos, María Clara. Seguimos con el ex ministro de Agricultura, Salomón Larrea, que cuando analizó la problemática actual en este programa destacó, entre otras cosas, que lo principal es la inexistencia de políticas claras sobre el sector agrícola, que sufre además el abandono de instituciones públicas y privadas que deberían apoyar. Realmente es inconcebible lo que sucede en el país. O sea, el sector productivo, el sector que da alimentos para 18 millones de habitantes, no lo quiere. La banca tiene problemas serios para desarrollo agropecuario y lógicamente para comercio, para todo ese tipo de cosas, cualquier facilidad. Pero realmente el problema central radica en que no hay un pensamiento dirigido a levantar la agricultura de este país, a levantar la ganadería de este país, a lograr de esta manera ser una Nueva Zelanda, un Israel, o sea, meter toda la tecnología del mundo para lograr resultados extraordinarios, bajar esa canasta, el costo de la canasta familiar, para que el pueblo también tenga productos a bajo costo, pero que los agricultores ganen dinero. Esa es la parte más importante. Bueno, evidentemente no hay tiempo de hacer eso, ¿no? De que seamos una Nueva Zelanda. El ministro o el ministerio que más retrasado comenzó fue arrancando por un nombramiento político que no funcionó y otro que luego prefiero no comentar, hasta que el antecesor del ministro tuvo que renunciar por una razón, la verdad, secundaria, que su nombre había aparecido recomendado por alguien cuyos antecedentes él desconocía. Por transparencia está bien que esté fuera. En 5 meses de esa política que reclama Salomón Larrea, ¿qué se puede implementar, dirigir? Dice, un pensamiento dirigido a levantar el agro. ¿Cuál es su pensamiento para levantar el agro? Puedo rescatar la última parte. El agricultor debe ganar dinero para que sea negocio y pueda mantenerse en el campo. Yo le comenté a usted en la entrevista anterior sobre los centros de desarrollo productivo, que creemos que es de donde debe nacer la reestructuración de la producción agrícola desde lo asociativo y cooperativo. Pero eso es un proceso largo. En 5 meses usted no lo puede apuntalar. Javier Lazo hizo un gran trabajo en el gobierno de Moreno sobre eso, pero tuvo 2 años y pico. Usted
Carlos. Usted no lleva ni un año en el puesto. Estoy construyendo el primer centro de desarrollo productivo en Cayambe. Ya. Y voy a construir el segundo en el Carmen, cuente con ello. La idea es demostrar que lo asociativo con el pequeño agricultor pueden conjugarse y convertirse en empresas agrícolas comunitarias. Ok, ¿usted dejará por lo menos esos 2 hitos? Porque esa es la siembra, así es. Y ese es el mensaje que tiene, que si es coherente el que llegue, continuar. Qué increíble. Otra oportunidad perdida, pero eso es un tema para otro rato. Un gobierno que debía tener 4 años ha terminado teniendo 2 y medio. María Clara, sigamos ahora con otro giro a lo que estamos tratando sobre agricultura en los próximos 5 meses. En efecto, uno de los aspectos que podría atenuar el impacto que hay entre distintos tipos de ecuatorianos que trabajan en el campo es la existencia de un seguro. Como ya le consultamos aquello al ingeniero Carlos Encalada Villasís, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, cuando estuvo aquí. Este seguro el que habla el ministro, ¿lo tienen ya? ¿Va a estar disponible? ¿Es un elemento tranquilizador que les permitirá organizarse mejor? Actualmente el sector ganadero no cuenta con seguros, esa es la realidad. En el agro es muy difícil sacar un seguro. Sacaron uno de 1% hasta $20,000, pero realmente no cubre las expectativas del sector. Creo que hay que buscar los mecanismos en estas emergencias que estén a la par del requerimiento que nosotros necesitamos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hoy en día lo que vamos a necesitar es alimentos balanceados, silos, etcétera. O sea, dependiendo obviamente del nivel de las personas o de los ganaderos, hay que ir buscando. Estamos hablando de 150.000 productores en la costa, 280.000 en todo a nivel nacional. Ok. Usted dijo hace un rato que en esta emergencia tenían dotados una serie de paquetes o kits junto con seguro, pero es un seguro segmentado o puntual para esta coyuntura, ¿correcto? Es correcto. ¿Qué se puede hacer para armar un seguro integral que defendía aquí Salomón Larrea, diciendo que es la mejor forma de financiar a todo el sector, porque se basa en los riesgos de pocos que terminan ayudando a muchos? ¿Cómo funciona el seguro? De acuerdo. La idea de lo que hemos en este momento construido es dejar la referencia para que esa sea la herramienta que perdure en el tiempo. Nosotros, por la urgencia y la coyuntura, tenemos que empezar por los pequeños agricultores y por los pequeños ganaderos, ¿no? Por ejemplo, ya en este momento estamos entregando en Esmeraldas a ganaderos pequeños ensilaje para alimentación de su ganado, que no va a poder alimentarse por los sucesos que ya todos conocemos. Entonces nosotros estamos actuando desde lo técnico nuevamente y abasteciendo y construyendo lo que puede ser el seguro que permanezca en el tiempo para los agricultores y pequeños ganaderos, ¿no? Hay una inquietud muy rápida. Yo no lo puedo invitar a usted todas las semanas para que informe. Tampoco debe hacerlo una cadena nacional. ¿Por qué se comunica tan poco de lo que hacen? Yo, por ejemplo, me acabo de enterar. Si usted no viene, no me entero. ¿Qué pasa? Mire, yo le doy la razón. En este momento, después de la conversación que tuvimos con usted antes, cuando viene ya otro evento traumático, es cada vez más difícil que los recursos alcancen para comunicación. Tenemos que priorizar. Entonces, en este momento, el niño es el evento que me pone el velo y a donde tengo que dirigir los recursos, Carlos. Permíteme una opinión. Ajá. Y no es el beneficio propio. No pauten aquí, por favor, no es porque me interese a mí o a la radio. Ese concepto es un error. Si bien usted no puede desviar o utilizar gran parte de los recursos para el niño en comunicación, hacerlo no es que le genera popularidad. El conocimiento genera gobernabilidad. Si la gente está al tanto de lo que están haciendo, puede reaccionar mejor a lo que ustedes quieren. Pero si solamente se entera el sitio donde puntualmente actúa y el resto del país no se entera, ya sé que no tienen asamblea, entonces están felices, ya no hay quien joda. Entonces ya no les importa la gobernabilidad. Pero hay paros a pesar de toda esta cuestión. Estoy de acuerdo. Mire, los recursos de comunicación van a priorizarse precisamente para lo que es prevención. Sin excederse. Sí. No, y para lo que están haciendo. Eso sí. Que tiene que ver con prevención. Así es. Bueno, pero lo vamos a comunicar a modo de prevención por el niño. ¿Y sabe qué? No inviertan aquí. ¿Ya? No es por eso. No es por la pauta, como dicen algunos. Como ustedes habrán visto, felizmente sobrevivimos casi sin auspiciantes oficiales. María Clara.
Revisemos ahora, en cambio, un interés directo y urgente para los ganaderos: la publicación del reglamento sobre la denominada Ley para la Leche. Así lo recogió Fabiola Santana en un reciente reportaje de Coavisa. 300.000 ganaderos están a la expectativa de la publicación del reglamento a la Ley para la Leche, que se realizará esta semana según el Ministerio de Agricultura. Debía expedirse en febrero, a 6 meses de la publicación de la ley, pero no se cumplió. Por falta de este reglamento, hay acciones que se están haciendo por parte de algunos sectores industriales que no están reconociendo el precio que determina la ley al productor. Los pequeños y medianos productores anuncian una movilización para el 20 de julio, pues aseguran que la fórmula de cálculo que se propone reducirá el precio oficial, que con la misma ley aseguran no se respeta. Ahí tienen. Fíjese lo que justamente he mencionado. Fabiola Santana de Ocavisa, la que hizo ese reportaje, ella advierte que van a haber movilizaciones, es decir, paros, bloqueos, reclamos, manifestaciones. Pero aquí, Gabriel Espinosa, buenas noches, bienvenido. Usted es desde el año 75 al 2021, un hombre que ha participado en la cría de ganado de leche y productor de leche, entre otras cosas. En el 2008 realizó la cabalgata de 1.200 kilómetros del Cachi a Macará por los Andes, descubriendo el magnífico país a caballo. Aparte de eso, ¿cuál es la importancia que tiene este reglamento? Primero, ¿y es cierto o no que no lo han socializado? Porque ahora el problema va a ser que si lo sacan, ustedes van a decir, no participamos, no nos consultaron, estamos en contra. ¿Cómo eliminamos este cuello de botella? Buenas noches y bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches, Eduardo. Encantado de estar en el programa. El sector ganadero todavía no ha recibido el reglamento y esperamos en estos días poder dar nuestra opinión. Definitivamente hace falta este documento para que las industrias puedan garantizar y respaldar la forma de proceder. Quisiéramos hacerle una pregunta al señor ministro, Eduardo. ¿Será que el gobierno tiene conocimiento del ingreso de 620 toneladas de suero que se están vendiendo como leche sin ser leche, y a pesar de haber una prohibición de importar productos lácteos, incluido suero, incluido leche en polvo, incluido todos los derivados, hasta el año 2032? Una pregunta adicional. ¿Cuál sería el origen de la entrada de esas 620 toneladas de suero y por dónde entró? ¿Quién lo entró? ¿Tienen idea de eso? Esto está comprobado que viene desde Uruguay. Es una importación que se la ha hecho durante todo el año anterior y algunos meses de este año, y está siendo vendida como leche. Esa es la preocupación. Adicionalmente, pues hay la prohibición y esa es la consulta, porque a pesar de la prohibición se ha hecho la importación con autorización del gobierno, no necesariamente del Ministerio de Agricultura. Mil gracias. Y sobre todo por la precisión, porque yo quería dejar en claro que no es un rumor que se ha dicho, nos contaron, existe, ahí está la precisión. Y ahora sí puede responder, señor ministro. Claro que sí. Hemos recibido en reuniones que hemos tenido con las personas precisamente que en este momento están en desacuerdo o están discrepando con la no publicación del reglamento, y vamos a actuar. Nosotros como ministerio intervenimos hasta la producción primaria, que es la leche cruda a pie de finca. Lo que es lo industrializado está en manos del Ministerio de Salud y de ARSA, y en el caso de la importación del Ministerio de la Producción. Sin embargo, nosotros, siempre atentos a este tipo de denuncias, hacemos articulación permanente, al punto... No han estado atentos, esto viene desde el año pasado. A ver, no es que 620 toneladas entraron de una sola. Vuelvo, esto es industrializado. Nosotros trabajamos hasta la producción primaria. Sí, ya sé que ustedes no controlan las industrias. Ya. Entonces... ¿Pero han tenido esa versión? No. La versión la tengo ahora de esto de acá. ¿Recién? Esto nos llega ahora. Entonces como denuncia. Ustedes están en Marte, pues están en otro planeta. Depende. Esto que nosotros hemos recibido ayer, hemos ya en este momento hecho un acuerdo con ARSA para hacer los análisis que se deben e intervenir. Pero... Esto, análisis, repito, ustedes van a analizar si la leche que sale vamos con a prestar nuestros tiene suero de leche o no tiene suero de leche. Vamos a prestar nuestros ya una vez que se vendió y se consumió.
Escúcheme, esto es industrializado, le repito. Señor ministro, si usted admite que esto ha ocurrido, no, significa que... Le estoy diciendo que vamos a analizar el producto dice en que cuestión. Conocen que hubo la importación. El producto en cuestión. ¿Y a qué importaron el suero de leche? No, es que no se importa como suero. Por eso le refiere que se vende como leche. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que hemos en este momento recibido la denuncia de que existe este producto industrializado que se está vendiendo como leche. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, no se identifica la importación como suero, sino un producto industrializado. Está claro para que la gente que no está al tanto lo entienda mejor. Está claro que no viene como líquido, como suero de leche. ¿Cómo se lo importa? ¿Cómo viene? Viene industrializado como leche o como producto lácteo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos han denunciado. Y nosotros estamos poniendo nuestros laboratorios de agrocalidad a disposición de ARSA en un convenio para que haga el análisis inmediatamente. Usted va a ver acciones pronto, eso sí le garantizo. Qué bueno. Si esto se ratifica, cosa que el ministro dijo que está por comprobarse, el Ministerio de Salud, el de Producción y ARSA han permitido que se viole la ley. Punto. Así de sencillo. María Clara Triviño, proseguimos con más. Al regresar tendremos más acerca de la problemática de la producción del banano. El peligro de escasez o especulación con productos del campo es mayor, pero no el único riesgo que impone la cercanía del niño. Vera a su manera, crítico e independiente. Debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. En 20 minutos serán las 23 horas. Seguimos en vivo con la primera plana de los diarios de mañana. El Universo dice, hasta agosto el gobierno ofrece ponerse al día con desembolsos a Guayaquil. Hay 20 millones retrasados, pero de administraciones anteriores. Mientras más crudo vendido, hubo más comisiones. La gasolina super baja 15 centavos hoy. Expreso, el caso Gabela recién inicia. Una conmovedora foto de doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, llorando. El silencio es la política de autoridades y candidatos. Esto frente a la denuncia contra el ministro del Interior, Juan Zapata, de que se le propuso un soborno, no lo denunció y no se acuerda de quién fue, aunque aquello ocurrió en el 9/11. La puntilla, la voz ciudadana, refleja el cansancio por el abandono. Medallistas mundiales con cupo paralímpico. Esto es fenomenal. 12-17 impuso la chica Rodríguez. El Diario de Manabí, primera plana, lo secuestran con sus 2 hijos. El empleado de una joyería fue raptado en Las Orquídeas cuando llevaba a los menores al colegio. Venden turnos falsos para cédulas en redes sociales. Las fisuras en Río Grande se han duplicado en 4 años allá en Manabí. Barcelona sacó ventaja por fin. Vencimos 2-1 Estudiantes. Poco, pero ok, vencimos. Y 350 millones para encarar el niño. Según el gobierno, los fondos son para que los municipios del país financien obras preventivas. Ahí está lo que le mencionaba el ministro. Aquí hay una danza de cifras, ¿ya? Y sin embargo hay falta de plata. El otro día que estuvo aquí, Pablo Arosemena dijo que en total son 415 millones, 250 que él gestionó en Washington, 150 adicionales que va a dar el Banco Mundial, etcétera. María Clara. Continuamos con un reportaje que presentó recientemente Alina Manrique denunciando en TC Televisión un problema que ata la producción de banano al fomento del narcotráfico. Vean ustedes en este reportaje que el propio TC Televisión lo identificó como narcobanano. Ecuador es el primer exportador de banano desde hace más de 70 años. Cada semana se envían al mundo casi 8 millones de cajas de banano ecuatoriano. Pero la reputación del producto estrella del país está amenazada por la contaminación de estas exportaciones con droga. De las 77 toneladas de narcóticos decomisadas en todos los puertos de Ecuador el año anterior, más de la mitad iba en envíos de banano, cuyas rutas principales son Europa y Estados Unidos. El director de la Asociación de Exportadores de Banano lo explica. Son rutas de mayor riesgo en torno al manejo de contaminación. Entonces, obviamente, en el volumen se va a dar con mayoría. En 2022 hubo un incremento del 233% en los decomisos de droga en la carga de la fruta, pese a que se envió menos banano.
La policía antinarcóticos admite que de 78 toneladas de alcaloides que ha decomisado, la mayoría ha sido en carreteras y centros de acopio, es decir, antes de que lleguen a los puertos. Desterrar a los narcos de los orígenes de la carga es difícil sin un control eficiente. En los últimos 5 años, de 127 empresas exportadoras de banano en cuya carga se ha decomisado droga, 60 son reincidentes y las sanciones para ellas no están claras. Por eso, exportadores y productores de la fruta indican que es vital actualizar el software del sistema de control bananero. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura aceptan que el sistema Unibanano, que desde 2012 otorga cupos de exportación y registra más de 2.000 contratos entre productores y exportadores, es obsoleto y vulnerable. Existían unos permisos... Sí, ahí llegamos a la clave. El sistema que existía, Unibanano, para controlar esto es obsoleto y vulnerable. Producto de eso, en parte pasa todo lo que vimos. Resulta que el Ministerio de Agricultura está sirviendo para el aprovechamiento de esta gente y meter droga, no siempre en los contenedores, a veces cuando el producto va de la finca al puerto. ¿Cómo parar esto? Nosotros hemos escogido 2 caminos. El primero, la reconstrucción integral del sistema, desde lo internacional, inclusive utilizando los más caros, las más caras herramientas, el blockchain en este caso. Construir eso nos está tomando, pues, este año. Espero dejarlo arrancado ya en el segundo semestre, al menos en la primera parte de lo que es el sistema Unibanano. Pero el programa actual nosotros lo estamos tratando de mejorar o cerrar, eliminando lo que ha sido permanente pus para el sistema, que es códigos falsos, códigos comerciales. Pero estamos interactuando con SENAE porque resulta que no es solo el sistema del ministerio el que está con problemas. La SENAE también tiene, el sistema de la SENAE también tiene un problema. Entonces estamos interactuando con SENAE. ¿No solo SENAE. el sistema informático, tecnológico es vulnerable? No. ¿Van a cambiar el sistema? ¿No tienen que cambiar las personas que manejan esto? A ver, ¿quiénes son los angelitos que han estado en sus departamentos? Hemos sacado 20 personas de esa área. ¿En serio? Así es. ¿Los han enjuiciado? Tenemos las pruebas, está la denuncia en fiscalía ya. ¿En serio? En serio. Bueno, es otra cosa que creo que había que informar. O sea, no solo lo sacaron, han denunciado. Esta gente ha sido cómplice de esta vaina. Tiene que investigar fiscalía. Nosotros hemos puesto la denuncia de la adulteración del sistema. Que es cambiar los códigos. Que es cambiar códigos, vender códigos. Aparecen Esto como productores quienes no lo son. Quienes no lo son. O hay códigos que no tienen hectareaje. Ya, qué increíble. O sea, solo son un membrete. Así es. Las 60 fincas reincidentes fueron cerradas. A ver, más que fincas, habla exportadoras, ¿no? Okay. Habla de exportadoras. No han sido cerradas, ¿por qué? Porque la contaminación no necesariamente es imputable a la exportadora. Por eso se habla en el reportaje de que han sido contaminados, por ejemplo, los contenedores en el camino o en la empacadora. Entonces, es difícil determinar en ese momento que sea la exportadora la culpable de esto. Esto es una situación que sí es comprometida porque nosotros estamos enfrentando a un problema muy grave con enemigos muy poderosos, letales, que estamos nosotros enfrentando e insisto, hay un trabajo integrado entre Ministerio y SENAE para cerrar la llave de esta situación. A propósito de SENAE, la secretaria anticorrupción de la presidencia viene aquí el jueves, tanto a Guayaquil como al programa, justo para cerrar con SENAE una primera certificación de institución con prácticas anticorrupción. ¿Podrían ustedes requerir algún tipo de asesoría o soporte de Ana Belén Cordero, que antes fue legisladora, en esta materia? Todos los esfuerzos son necesarios, Carlos. Nosotros necesitamos integrarnos para poder combatir esto. Yo le hablaba a usted en la entrevista anterior de la formalización del negocio, porque esa es otra manera de cerrarle el paso a este tipo de situaciones. Ok, una cosa más. Disculpe que vayamos tan rápido, pero las precisiones han sido importantes. ¿En qué quedó Renagro? Renagro continúa. De hecho... ¿En qué estado está? ¿Se va a completar el registro? Se va a completar el registro, es correcto. No. ¿Hasta que concluya el periodo? Nosotros vamos a dejar un 30% del Ecuador ya censado o en este caso registrado, porque es el registro nacional. Esa es una herramienta fundamental para políticas agrícolas. ¿Por qué? Porque la medición del hectareaje exacto por cultivo
a nivel nacional es lo que va a determinar con certeza la productividad de cada cadena. Y en ese momento nosotros podemos integrar mercado y producción. Y planificar, es más, guiar para que los productos que tengan un mercado amplio sean los que se prioricen. Y no esta suerte de sembrar lo que está de moda, que es lo que nos ha llevado al desorden. Ahí tenemos algunas precisiones y definiciones urgentes respecto al campo y al sector agrícola en algunos de los temas más críticos. No hemos agotado todo, pero tenemos compromiso el ministro de volver cuando pueda, por lo menos una vez al mes, y cerrar este ciclo de comprensión y aproximación a los problemas del agro, que quedarán a medio camino, porque también a medio camino quedó el gobierno. Seguimos, María Clara, entiendo que entramos a la parte final ahora. En efecto, ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El peligro de escasez o especulación con productos del campo es mayor, pero no el único riesgo que impone la cercanía del niño. Vera a su manera, crítico e independiente. Están ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. En 9 minutos serán las 23 horas mañana, toda la hora con el perito Roberto Mesa sobre el caso Gabel. El jueves estará aquí Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción de la presidencia desde hace aproximadamente 3 semanas. Ahora seguimos con el rito final, como le llamo yo, que ha instaurado aquí María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta, señor ministro, ¿usted cree que al menos el 50% de lo que el presidente les ordenó hacer en 5 meses se podrá ejecutar, sí o no? Sí. La segunda, ¿está dispuesto a anticiparse a paralizaciones o huelgas en el agro antes que ir a sofocarlas, sí o no? Sí. La tercera, ¿queda para un próximo gobierno la transformación profunda de la agricultura que se había anunciado, sí o no? No. La cuarta, los tratados de libre comercio en el Ecuador dejarán fuera de competencia a muchos productores agrícolas. ¿Tienen ustedes un programa de reconversión o deberán ellos reinventarse por sí solos, sí o no? A ver, me ¿Sí confundió. No? Sí. Está bien. La quinta y última, ¿la especulación se controla más por competencia de precios que por control de precios, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí, vamos a lo que usted quería explicar en detalle sobre lo que le preguntaba María Clara. ¿Tienen ustedes un plan de reconversión para aquellos en el sector agrícola que tengan que moverse de actividad o cambiar de actividad, o ellos a reinventarse? Ustedes les avisan y verás a qué te pasas. Ahí fue la dicotomía de la pregunta. ¿Tenemos el programa de reconversión? Sí. ¿Avanzado? Tanto, por supuesto, en diferentes cadenas en este momento, sobre todo en agricultura familiar campesina. La otra cosa que me llamó la atención, usted dijo que no queda para un próximo gobierno la transformación agrícola, cuando le pregunté eso a María Clara. El que siembra cosecha, Carlos. Yo estoy dejando sembrada la transformación estructural del campo. ¿En temas como, más allá de los que ya hemos tratado? Centro de Desarrollo Productivo Agropecuario. Con asociatividad, cooperativismo. En Cayambe y en el Carmen. En Cayambe y en el Carmen, a ver si nos descuidamos y hago 10. Ok. Antes que sofocar paros, le decía, o movilizaciones, usó la palabra María Clara, usted se anticipará a que sucedan. Ya le han prevenido los ganaderos. Los oyó hablar de movilizaciones. ¿Qué va a hacer allí? A ver, no qué voy a hacer, he venido haciendo, porque esos mismos ganaderos se han reunido conmigo en reiteradas ocasiones o repetidas ocasiones, y seguiremos reuniéndonos con ellos para aclarar cuál es el camino que queremos seguir con ellos. Ahora sí, el tema que todo el mundo extraña y del cual me están pidiendo definiciones. ¿Saben por qué no lo he tratado? Ahorita solo lo voy a topar, porque ese tema merece, solo ese tema, un programa entero de 1 hora. Las medidas emergentes ante el niño. Pero anticípeme algo. Usted anunció que había un mapa de riesgos, de contingencias para, sobre todo, actuar frente a inundaciones y movimientos de tierra. De masa. ¿Qué han adelantado sobre eso y qué está en camino?
Estamos, creo que usted está enterado, con el vicepresidente a la cabeza, liderando la visita a las provincias donde ya se entregaron estos mapas y estamos básicamente haciéndole seguimiento a que se actúe sobre lo que se ha determinado como priorización o necesidad de priorización. ¿Cuál es la parte que le corresponde al MAG ahí? Bueno, el MAG visita estas zonas para, obviamente, hacer la capacitación con los productores y decirles, este es el mecanismo de prevención, estas son las probables consecuencias de un evento fuerte y nosotros vamos a intervenir de esta manera. Por ejemplo, se está recomendando la siembra en lugares altos para cultivos como arroz o como maíz, para poder promover la producción y tratar de sustentar el abastecimiento a la interna. Ese es un ejemplo. ¿Precauciones sobre escasez de productos o abastecimiento de productos? A ver, si hablamos de abastecimiento, hay que definir si es la necesidad de abastecer socialmente con alimentos a estas personas, que es básicamente la Secretaría de Riesgos. Nosotros lo que estamos haciendo es hablando con los agricultores para recomendar: tu siembra no debe ser aquí, debe ser acá. Y te vamos a ayudar con estos kits para tu impulso de producción. Eso es subsidiado, por lo tanto ellos van a tener una ventaja en ese momento. ¿Tendremos algún problema? Más el aseguramiento, ¿no? ¿Tendremos algún problema serio con azúcar ahora que la cosecha se ha habido afectada por exceso de lluvias? Va a haber el problema, creo yo, porque la zafra tuvo que parar. Había iniciado nuevamente, las lluvias la han detenido nuevamente, por lo tanto ahí hay una amenaza. Nosotros ya tenemos, obviamente, pues los contingentes para eso. El azúcar en lo que es la comunidad andina no tiene restricción, puede ser importada de manera directa, sin licencias o permisos. Pero nosotros necesitamos compensar cualquier evento de escasez, sobre todo con insumos de consumo masivo. Ingeniero Eduardo Izaguirre, a su presencia y definiciones, que a los principales actores del sector le darán claridad, no sé si satisfacción o coincidencia, pero ustedes ya conocen oficialmente la posición del gobierno y del ministro en temas claves como arroz, como banano, como el reglamento para el tema de la leche. En este rato 2 o 3 asuntos vinculados con el niño, seguro agrícola, kits de contingencia o paquetes, como les llaman, etcétera. Hay un norte y una idea. Hay reorientaciones y ajustes que se deben hacer y se pueden hacer, y el ministro ha reconocido aquí que están en camino en temas críticos, como quienes se aprovechan de la producción bananera y se han aprovechado de corruptos en el MAC, que han sido sacados 20 para meter droga en nuestros productos de exportación, y por eso había creado no solo problemas de imagen en el exterior, sino de penetración, aceptación de nuestra exportación en mercados internacionales. El tiempo que queda para hacerlo debido es muy poco. Eduardo Izaguirre ha dicho con mucho optimismo, pero sobre todo yo lo advierto con mucho compromiso, que 50% de lo que se planeaba hacer se hará en los 5 meses que quedan. Que ese sea el ritmo que toda la administración pública se impone por las circunstancias tanto políticas, ¿ya?, como climáticas que impone este periodo de cierre. Es vital que el gobierno termine bien, aunque no tenga asamblea que le caiga encima. Y no por ellos, no por su imagen, por beneficio de los ecuatorianos que se comprometieron a rescatar. Y si algo les interesa, por no seguir pavimentando más rápido la autopista del correísmo para regresar al poder. Las omisiones del gobierno, los errores del gobierno, han sido el principal caldo del cultivo del cual se nutrió la tendencia que creó estos problemas y que ahora la gente ha olvidado, porque especialmente en el tema de seguridad vinieron problemas peores. Ojalá se recuerde eso en la campaña electoral a quienes la memoria les sirva para no repetir la historia. Si no, acabarán como Venezuela, como ya ven que está Argentina, como está Nicaragua, con los problemas que tiene Colombia, con los que se buscó el Perú y como los que felizmente Chile, con mucha sabiduría de un hombre de izquierda pero demócrata, ha eludido hasta ahora. María Clara. El día de mañana entrevistaremos a las 22 horas en vivo
al perito Roberto Mesa sobre el caso Gabela. Esto va a ser en la ciudad de Quito. Y el día jueves, aquí en Guayaquil, estará con nosotros Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción del gobierno. Así que por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de